in noch niemals dagewesenen Millionen Demonstrationen. Una mentira contada 1000 veces se vuelve verdad. Durante la última semana hemos visto nuevamente, igual que hace un año, desmanes, intento de quemas de los centros de atención inmediata de la policía, atentados contra los sistemas de transporte masivo en ciudades como Bogotá, Cali y en otras ciudades del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están presentando este tipo de situaciones? Lo vamos a ver en este video. La mayoría de ustedes recuerda que en el 2020, antes del inicio de la pandemia, en diferentes países de Latinoamérica se estaban presentando situaciones complicadas de carácter social y político, manifestaciones, bloqueos de vías, y se creía que esto era una situación totalmente común a los países de toda la región. Sin embargo, luego se presenta la pandemia y este tipo de situaciones empiezan a disminuir en términos de frecuencia e intensidad. Pero durante las últimas semanas en Colombia, un proyecto de ley de reforma tributaria nuevamente genera ánimos muy complicados en esta situación sociopolítica y vuelven los paros nacionales y las marchas, sobre todo con violencia, que han generado grandes efectos en las economías de las ciudades y sobre todo en las infraestructuras actuales. Las situaciones que han generado los últimos movimientos de paro son más que justificables. Algunas decisiones erradas del gobierno, una situación de pandemia muy fuerte y muy complicada para la mayoría de gobernantes en el mundo, pero sobre todo un gobierno que en la práctica se ha desconectado de las realidades y ha tomado decisiones inconsultas o por lo menos mal comunicadas con la ciudadanía y con las otras fuerzas políticas y sociales del país. En este punto, la mayoría de ustedes se estará preguntando, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos a esos niveles de violencia? Si ustedes observan en detalle, van a encontrar que muchas o casi todas las movilizaciones y todas las actividades que se han venido desarrollando para terminar en desmanes han sido iniciadas por movimientos en las redes sociales y en los sistemas de comunicación que no existían antes de 2004 y que hoy son la base fundamental para las movilizaciones sociales y políticas. Y esto genera un fenómeno que se conoce como los haters o los odiadores profesionales, que a partir de una idea, una noticia o una necesidad construyen toda una realidad y llevan a la gente a las calles sin mucho esfuerzo y la verdad sin mucho costo. Vamos a analizar qué es un hater y cómo funciona y por qué están detrás de las protestas en Colombia. Es posible que muchos de ustedes no conozcan el concepto de hater o de odiador. ¿Qué es un hater o un odiador? Es una persona o una compañía que se dedica profesionalmente a generar este tipo de dinámicas en las redes sociales y en los medios de comunicación, inclusive convencionales. ¿Cómo lo hacen? Básicamente hay todo un procedimiento compuesto por varios pasos en los que identifican una necesidad puntual de la población, luego crean un discurso específico para esa necesidad puntual, inclusive llegan a caricaturizar o hacer odiar a sus oponentes o contrarios, y a partir de ese odio a un oponente o contrario generan manifestaciones sociales públicas, llevan a que la gente actúe de manera violenta basados en la psicología de masas, y a partir de ahí entonces logran cambios políticos, sociales o económicos. Lo que hemos visto desde el año pasado e inclusive durante este año en Colombia y en varios de estos países es que detrás de las marchas y las protestas hay odiadores o haters profesionales, muchos seguramente contratados por organizaciones políticas, otros por organizaciones sociales, pero también cuando sumas estas capacidades al caso colombiano, donde hay grupos armados que ya han aceptado participar y motivar a la violencia, la situación se vuelve mucho más complicada. El proceso es muy sencillo y está compuesto por los siguientes pasos. 1. Identificas una necesidad. 2. Identificas el público al que quieres llegar. Luego 3. Creas una historia o simplemente un meme o una situación en la que ridiculices o también puedas hacer humor y luego causar odio contra tu adversario. Básicamente aquí la consigna es defínete por tu adversario. Y a partir de ahí
impactas a personas, impactas por las redes sociales, buscas seguidores y empiezas a generar unos discursos de odio. Y esos discursos de odio no son más que manipulaciones para luego llevar a la gente a las calles, y cuando la gente ya está en las calles ya no falta sino una chispa que se active, un acto violento contra una organización para que la psicología de masas actúe y lleve a esas personas a generar desmanes, muchas veces sin quererlo, simplemente generados por la presión social que está a su alrededor en una marcha o en un disturbio. Nuestra predicción es que en las siguientes semanas, no importa lo que haga el gobierno o los gobiernos, incluyendo al gobierno nacional y los gobiernos locales, las marchas y las protestas se van a mantener. Esta intención de que se una en una gran discusión a los representantes y a las mesas nacionales realmente tiene un trasfondo político muy grande. Ya hace 3 y 4 años habíamos previsto en algunos estudios lo que iba a ocurrir, porque a este año le llamamos el año de campaña electoral para la presidencia. De hecho, lo más complicado no ha llegado. Esperamos que a finales de año, incluyendo noviembre, diciembre, pero sobre todo en enero, febrero y marzo del 2022, este tipo de manifestaciones violentas y de actividades de odio se vayan a aumentar como parte de la campaña política para llegar a la presidencia. Ya se han escuchado algunos llamados para que el presidente, por ejemplo, se siente con Gustavo Petro, que básicamente es una persona que se está nombrando como representante del pueblo, para hacer las negociaciones para la reforma tributaria. La verdad es que este tipo de situaciones van a llevar a un conjunto de pasos que son fáciles de visualizar. Primero, las marchas van a continuar y van a ejercer más presión. Luego se va a intentar crear un conjunto de mesas de trabajo para lograr superar este tema de la reforma tributaria, pero lastimosamente el tercer paso es que no va a haber mucho tiempo para desarrollar esa reforma tributaria y luego presentarla ante el Congreso, aunque haya un llamado de urgencia. Y finalmente esa reforma, si se presentará en el segundo semestre del año, lo que va a generar una cantidad de problemas y un hueco presupuestal muy grande. Y este hueco presupuestal muy grande es el punto de partida y la mejor estrategia de comunicación que se va a dar en la campaña presidencial. Este llamamiento, por ejemplo, de algunos senadores y de algunas personas para que Petro lo represente es parte de esta misma campaña política que les estaba presentando. Ahora las dos preguntas son para ustedes. ¿Cómo evitar más violencia en este proceso, que claramente es un proceso movido por lo electoral y por lo armado, aunque tiene razones muy de fondo y que son justificables, pero está siendo manipulado? ¿Y cómo hacer que el país sea un país viable en los próximos 50 o 100 años económicamente y permita garantizar estabilidad? Como siempre, si les gustó este video, por favor hagan like, compártanlo, inscríbanse a nuestro canal haciendo clic en la campanita y sobre todo coméntenlo en la parte baja de esta misma página del video.